Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy le vamos a dar un poquito de ampliación a la novela que nosotros decidimos abordar para nuestro examen final, y esta es Cárcel de Árboles. Es una novela del autor Rodrigo Rey Rosa. Bien, Cárcel de Árboles es una novela bien interesante porque se trata acerca de un relato que una persona escribió. Ahí relata toda su vida y un doctor la lee y queda impresionado de todo lo que esta persona, siendo prisionero, pasó. Pero para iniciar vamos a dar un poquito más de contexto acerca de los personajes y iniciamos con la doctora Pelcari. Ella fue la encargada de crear todo este tipo de conflicto que le dio origen y le dio un fin a la novela. ¿Por qué? Porque la doctora Pelcari, ella realizó un macabro plan que consistía en reclutar personas para convertirlas en prisioneras. Su plan formulado era borrarle a los presos toda forma de comunicación a través de borrarles su lenguaje oral, para que entre ellos no pudiera existir ningún tipo de comunicación ni vínculo, ni que pudieran articular pensamientos por sí mismos. Y su objetivo de eso era para que ellos realizaran todo lo que la doctora decidiera, sin ningún tipo de justificación. Pero a ver, ¿qué fue lo que no pensó la doctora Pelcari en su macabro plan? Lo que no tuvo en cuenta la doctora es que no logró borrarle a los presos su modo de comunicación a través de la escritura. No lo pudo hacer. Fue así como se da el inicio con el hombre quien estaba enfermo y que comenzó su escritura a través del cuaderno y lápices que encontró. Este era el tercer personaje, quien sí es el principal. Ya daré más contexto de eso, pero a ver, los prisioneros no podían hablar, no se podían entender y solo a través de la escritura podían hacerlo. Es una acción bien rara. ¿Por qué? Porque el proceso no era común. Cuando el hombre enfermo, el principal, escribía, él pensaba y compartía un mensaje, pero para que los demás se pudieran comunicar con él, lo que tenían que hacer las demás personas era reescribir lo que había puesto la persona anterior. Así podían comprender lo que querían transmitir. O sea, deberían de volver a reescribir para entenderse. La historia comienza así. Un grupo de niños estaba jugando en la calle mientras que el doctor William Addy estaba dormido. Fue entonces cuando los gritos de los niños le causaron estruendo al doctor. Entonces él se despertó y fue a ver qué pasaba. Y ellos le dijeron que había un cuerpo en un río que se llamaba Sol. Entonces el doctor fue rápidamente a ver porque le causó mucha curiosidad. Aquí ya se puede observar al actor principal, el hombre enfermo o el primer yo. Este hombre se encontraba en el río en posición fetal, inmóvil y palúdico. Además tenía el pelo largo y estaba desnudo. Es curioso porque el hombre llevaba consigo un cuaderno, el cual no lo pudieron arrancar al inicio, pero con la ayuda de otro doctor, Dandy Walker, le pudieron quitar el cuaderno y lo pudieron llevar a un hospital que estaba muy lastimado, tenía mucho miedo y estaba muy alterado. ¿Qué es lo curioso? Y aquí es donde inicia la trama. El cuaderno estaba todo escrito en español y le llamaba mucho la atención al doctor Adi saber qué tenía y por qué se rehusaba tanto el enfermo a que se lo quitaran. Por otro lado, el hombre enfermo, cuando salió del hospital, fue llevado a un cuartel donde nuevamente fue víctima de ser prisionero, esta vez de su propia muerte. Lo que estaba escrito en el cuaderno era una recapitulación de su vida, de lo que el hombre había pasado o había vivido en una cárcel, sí, en una cárcel de árboles. Ya les daré más contexto porque cárcel de árboles, pero él relata cómo fue su vida como prisionero y lo que pasó con su segundo compañero, que también se llamaba Yu, era llamado el segundo Yu. Pero ¿qué decía el libro? ¿Qué cosas eran los que contaba el prisionero? Los prisioneros decían que tenían cubierta la cara de vello y eran obligados a estar desnudos, mientras que los guardias nunca llevaban barba y estaban vestidos de verde y cabello.
eran guardias. La vida de prisionera era triste. El enfermo relata que vio a un compañero cuando murió porque los perros los estaban atacando. Los guardias ni siquiera hicieron nada. Relata también la función que tenía el enfermo, que consistía en limpiar un terreno donde él mismo era prisionero, y mencionaba que era una limpieza lenta ya que él solo podía utilizar sus manos. También escribió que los prisioneros podían comer solo una vez al día, bajo el sol. A veces les daban frutas, a veces les daban carne, pero era muy crudo, con mucha sangre. Y el último relata también que están en ciertos tipos campos, están viviendo en ciertos tipos de campos, y que no se puede pasar los prisioneros de un lado a otro, porque si no automáticamente los perros comienzan a ladrar, y a él le daba mucho miedo. El libro también menciona lo que él hizo para que sus demás compañeros pudieran comprender el lenguaje a través de la escritura y pudieran así salir, pero fue bien imposible. Por ejemplo, el compañero que este primer hombre, Chu, tenía, el hombre enfermo, a su izquierda, él lo quería ayudar, pero el segundo hombre que estaba a su izquierda no entendía un lenguaje como tal oral. Entonces lo que él quería era enseñarle un lenguaje a través de la escritura. Le pasó un pedazo de hoja de papel y un lápiz de los que él tenía, pero fue en vano el primer intento, porque lo que hizo el hombre fue masticar el lápiz, y la hoja que le dio de cuaderno la empezó a romper. Ese fue el primer intento. ¿Y para qué lo quería? ¿Para qué querían que él entendiera el lenguaje? Para que así se pudieran comunicar y entre ambos pudieran escapar. ¿El hombre para qué hacía eso? Para que pudieran escapar, ¿verdad? Pero era inaceptable, o sea, no comprendía el primer hombre por qué el segundo no le daba tanto miedo poder escribir, o si no tenía el conocimiento para hacerlo. Otro aspecto que contaba el cuaderno y que Adi leyó fue lo del escape. El escape al final se dio. El primer hombre logró escapar después de una larga noche de hambre y de sed, largas caminatas por la orilla del arroyo y un río caudaloso. Pero ¿qué pasó? Él le estaba ayudando a su compañero, que sí, en efecto pudo escapar, pero luego perdió el conocimiento y nuevamente volvió a no tener esa forma de comunicación. ¿Y qué pasó? Que lo agarraron los guardias. Al final él se sentía con esa justicia que había obrado bien en él, aunque no se pudo hacer nada porque él ya no pudo escapar. Él relata que también que su otro compañero logró escapar, pero luego fue atrapado por los guardias al no reconocer su propia identidad. En primer Yu, el hombre que estaba enfermo, sintió que actuó con justicia, aunque sentía pesar porque su compañero no había logrado escapar. A ver, ¿cuál es la reflexión del doctor? Él al inicio vio al enfermo que estaba en el río, lo capturaron con el otro doctor, lo llevaron a un cuartel para nuevamente volverlo prisionero, sin entender que él ya había venido de una prisión, de una cárcel de árboles. ¿Y por qué cárcel de árboles? Porque estos prisioneros estaban atados a un tronco de un árbol con una cadena. Y luego, cuando el primer hombre, el hombre enfermo, Chu, pudo lograr escapar, tuvo que refugiarse en la cúpula de un árbol, entre hojas, entre ramas, y ahí comía. ¿Qué comía? De las ramas, que bebía del néctar de las ramas y de los frutos de los árboles. Por eso es cárcel de árboles. Pero la reflexión del doctor al final fue que se sintió culpable. Culpable porque a él no le importó ayudar al enfermo, sino que lo que le importó a él realmente es la curiosidad científica y de su labor como médico, el leer qué tenía el cuaderno. Y fue muy tarde, porque al final el doctor le preguntó capitán, dónde estaba este enfermo, y le dijo que cómo sería su enfermo, porque él quería venir y hacerle unos exámenes para ver de qué forma lo podía ayudar, pero fue demasiado tarde. Él pregunta, ¿cómo está mi paciente? A lo que el capitán le respondió que ya estaba muerto. El doctor se arrepintió, pero ya fue muy tarde. Pero ¿a qué va la reflexión? El hombre fue callado nuevamente, el hombre enfermo. De tal forma estamos viviendo en Guatemala también esto de que nuestra voz no vale, nuestra voz no tiene un voto, nos callan y no podemos expresar. Y entonces la doctora Pica lo que quería era quitarles esa forma de pensar a los prisioneros para que no pensaran por sí mismos y así manipularnos. Y eso también es lo que está haciendo este gobierno corrupto de Guatemala.
Pero la pregunta final, ¿cómo consiguió el lápiz y cuaderno eh, el prisionero para poder escribir si estaba en una selva, que es el contexto de la historia? Pues aquí viene el contexto histórico también, que relata, por ejemplo, que en Petén, esto sí es un caso real, hubo un accidente que tuvo lugar en la selva de Petén en 1986. El que falleció fue un conocido político venezolano junto con su familia. Entonces, aquí podemos ver también que es el mismo contexto, ya que eh, también ocurrió en Cárcel de Árboles un accidente en donde una avioneta cayó y la persona que murió también llevaba cuaderno y lápices. De esa forma, el prisionero logró encontrar esos artículos o esos productos y fue entonces cuando empezó a escribir y a darse cuenta que de esa forma podía comunicarse con los demás. Ese fue un poquito el resumen y mis compañeras les compartirán otros detalles muy importantes. Muchas gracias. Saludos, yo soy Jacqueline Gómez y pues lo que yo les estaré explicando es sobre a qué generación literaria pertenece esta fabulosa lectura. Pues se identifica como la generación del 66, ya que está conformado por escritores guatemaltecos que iniciaron su publicación en sus obras en la década de 1960. Esta generación se destaca por su orientación hacia la exploración de nuevas formas literarias, dentro de la influencia de la literatura universal y su compromiso con sus temas sociales y políticos de la época, ya que, en resumen, Cárcel de Árboles se destaca por su narrativa envolvente y misteriosa, en donde los personajes y los eventos se entrelazan en una trama que desafía la comprensión del lector y lo sumerge en un intrigante mundo de misterio. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jennifer Pellecer y el día de hoy les voy a presentar las características ideológicas y de estilo sobre Cárcel de Árboles de Rodrigo Rey Rosa. Así que por favor, acompáñenme. Y bueno, aquí lo que nos presenta la novela son las dictaduras o las tiranías que controlan el pensamiento de los sujetos, llegando al punto de dominar probablemente la principal herramienta que tenemos para expresarnos, para ser libres y para poder dirigir nuestra voluntad, que es el lenguaje. Entonces, ya dominada esta parte, estos sujetos lo único que hacen es emitir una especie de fonema que, sumado a los otros, dan forma a un pensamiento colectivo o de masa, y ya no existe individualidad, no existe identidad, no existe libertad personal. Eso es lo que nos presenta el prólogo de forma muy breve, pero también de forma muy concreta y decidora para establecer lo que va a ser el resto de la historia. Y luego, en lo breve que es el libro, la segunda parte del cuerpo, vemos cómo dos de estos presos, digamos estos esclavos sometidos a este experimento, escapan y conocemos su historia a través de una especie de diario o cuaderno que uno de ellos porta cuando es recogido o rescatado de una especie de campamento cercano por el doctor William, que encuentra a uno de estos sujetos vagando en condiciones casi moribundo y lo llevan a las autoridades, lo someten en una especie de interrogatorio, se dan cuenta que el tipo no puede hablar y es cuando dan con este cuaderno y el doctor empieza a investigar de qué es lo que se trata, y cada vez que el doctor va leyendo este cuaderno va conociendo un poco la historia de este personaje que se llama Yu. Y lo que vemos en Yu, que es uno de estos presos que simplemente está dominado por una sílaba, lo que vemos es una especie de diario de reaprendizaje del lenguaje, como este sujeto, por accidente, luego de que en la isla ocurre un accidente aéreo y el avión se estrelló con las autoridades, este preso encuentra en una de sus continuas rutinas de exploración en la cual era sometido en el campo de concentración, encuentra un cuaderno, un lápiz, una linterna y rápidamente empieza a recordar todo de forma automática y guarda esto, y en su soledad empieza con la lámpara, con la linterna, con el lápiz, con el cuaderno a ejercitar su mano, y estos ejercicios de caligrafía son lo que demuestra que la mano es otro cerebro, y a través del ejercicio de escritura
la elaboración del lenguaje y por ende del pensamiento. Empieza como a una reconstrucción de identidad, a una reconstrucción muy lenta también del entendimiento, del entorno, del contexto, de todo lo que lo rodea, de esto, del otro, de la amenaza que representan los guardias, los perros, y por ende empieza también la revolución a nivel interno de este personaje por querer liberar a otros y compartir este conocimiento. Y bueno, en la novela se presenta mucha ciencia ficción, ya que hay mucha sutileza, no hay elementos panfletarios, no hay elementos moralistas, casi todo se mueve en el ámbito del lenguaje, del descubrimiento, de cómo el lenguaje de fondo es lo que moldea nuestra capacidad de interpretar la realidad. Es un libro sumamente recomendable, yo creo que es una vuelta de tuerca a lo que podría ser, ya que es una novela muy corta, pero muy brillante. Creo que Rodrigo Rey Rosa, desde sus comienzos, muestra que es uno de los grandes novelistas y que se va superando novela a novela, así que está totalmente recomendable. Creo que va a llegar a ser un libro, o es un libro clásico, hay que descubrirlo. Se lo recomiendo mucho a todos los oyentes. Y ya que pues, de algún modo podrán conectar con este autor y con este libro, y tal vez no con este, sino con otra de sus historias también. De alguna manera también esta novela revela cómo a través del lenguaje nos van dominando a todos diariamente, ya que la paradoja y la alegoría de esta novela es de sujetos reducidos a ser simplemente una sílaba, un eslabón dentro de una gran frase de dominio. ¿Qué es lo que hace la publicidad? Que todos nosotros representamos una especie de código o de elementos o de eslabón dentro de una gran cadena de contenido que son casi inmaculados, así como aparece en la Matrix y muchas otras historias de ciencia ficción. No es un contenido que Rodrigo se sacó como un as bajo la manga, pero sí lo presenta de una manera muy inteligente y sobre todo muy latinoamericano, ya que también va centrado dentro de estos parajes, ya que se presentan selvas, zonas en las cuales todavía las dictaduras y los sistemas de control, opresión pueden ejercer su dominio y experimentar sobre las comunidades. Bien, el libro de Rodrigo Rey Rosa, Cárceles de Árboles, es un relato en la que podemos leer que a través de una idea en la que surge porque una doctora visita un túnel en donde puede observar que algunos de los animales, como son los loros, pueden ser manipulados. De acá surge la idea en que la doctora quiere manipular a los presos, entonces crea una especie como podríamos decir que es una especie de virus en el que ella lo supera, y esta especie hace que los presos olviden lo que hicieron la noche anterior y que no puedan hablar. Entonces, como segundo extracto, tenemos que en la lectura podemos encontrar que el medio de comunicación entre los presos solo es la escritura, pero bien, esto nace solo de un preso. Entonces, él busca la manera de escaparse y va relatando en un cuaderno lo que según él había sido su historia y lo que podía recordar de lo que había vivido la noche anterior. Y él busca más presos. Evidentemente ellos no podían hablar, entonces él busca más presos y trata de comunicarse a través de ellos con la escritura. Pero bien, en una parte de la lectura incluyen a otro personaje que es Yu, que es el mismo nombre del preso que podía escribir y relatar lo que había vivido la noche anterior. Bien, él intenta comunicarse con él e intenta tomar la idea y plantársela a él de poder escaparse. Entonces creo que la escritura
en el libro que podemos observar, era bastante un poco complicada entre ellos, debido a que no podían hablar. Como tercer extracto, podemos notar que la doctora no solo había operado a Yu, sino que también había manipulado a los demás presos, asignándoles como nombre una sola sílaba, a la que a su vez formara una oración en conjunto entre ellos. Como tercer extracto, tenemos que la doctora dejaba las mismas cicatrices en la cabeza de ellos, dejaba las mismas cicatrices en todos ellos. Entonces, cuando Yu encuentra al otro preso, que también se llamaba Yu, encuentran una conexión entre sí, y en donde los dos relatan y escriben lo que se acordaban que habían vivido. Pero bien, ellos intentan escaparse de esa cárcel, por lo que tienen bastantes intentos fallidos. Y como cuarto extracto, podemos notar que, bien, alguna persona ajena a este evento encuentra a uno de los presos, es el segundo Yu, que lo encuentra, lo examina, lo lleva a un hospital para que lo examinen, y debido a esto él puede notar que Yu no puede hablar. Entonces y ve que está sujetando un cuaderno con bastante fuerza. Entonces podemos leer que el preso no puede hablar. Entonces él investiga e indaga a que fue golpeado antes, o bien encuentra las cicatrices en la cabeza, y debido a que esto puede relacionarlo con las cicatrices también que Yu tenía. Entonces podemos observar que la lectura nos trata y nos relata un poco de ficción, y también que puede ser comparado con la realidad, debido a que en ocasiones nos vemos oprimidos a dar nuestra opinión, o por ejemplo podemos notarlo con esta pandemia que hubo, que fue el COVID, que también podemos tomarlo como ejemplo acerca de esto, y podemos ver que todos nos dejaron encerrados y no podíamos salir. Entonces en este caso, en el libro relata que los presos no podían hablar, no podían comunicarse, y obviamente alguno de los presos iba a descubrirlos e iba a intentar recuperar su libertad, por lo que le temía a salir y a ser libre y poder recordar lo que la noche anterior había hecho. Y como quinto extracto y el último, tenemos que al fin y al cabo ellos estaban privados de libertad, ellos no podían salir, ellos no podían hablar, por lo que se sentían se sentían insuficientes. Pero lo que Yu hizo fue encontrar a otra persona que fuera igual que él, que pudiese comunicarse a través de la escritura y poder librarse de la cárcel. Entonces creemos que la doctora ha manipulado, y también parte del cuerpo de la policía ha manipulado a los presos y los ha dejado incomunicados. Entonces creemos que tiene bastante relevancia, porque en algunas ocasiones solo buscan hacer daño a los presos, y también relatan una historia bastante bonita e intrigante. Bien, esto ha sido todo por el relato del libro de Rodrigo Rey Rosa, Cárcel de Árboles. Esperamos que les haya incentivado a poder leer este libro, ya que es una lectura bastante pequeña, pero bastante emocionante e intrigante. Entonces incentivamos a todos los lectores a que puedan adquirir el libro y a que puedan leerlo y añadir uno más a sus favoritos. También los invitamos a que puedan no solo conocer el libro de Cárcel de Árboles, sino que también hay bastantes bonitos entre
los libros que ha escrito Rodrigo Rey Rosa. Entonces los incentivamos a que puedan leer la lectura. Esperamos que les haya gustado y para nosotros es un placer poder darles los acontecimientos acerca de este libro.